Hola, hoy día vamos a hablar de la batalla de las alturas de Shiloh. Una batalla relativamente corta si la comparamos en duración con otras batallas importantes de la Segunda Guerra Mundial, pero que mientras duró consistió en feroces y muy intensos combates. Ambos bandos llegaban sumamente motivados. Por el lado de los soviéticos, ellos sabían que si rompían la última línea defensiva alemana antes de Berlín, llegarían prácticamente sin resistencia a la capital del Reich, y esto muy probablemente implicaría el cese de las hostilidades con una victoria total. Por el lado alemán, contrariamente a lo que uno podría pensar, la moral también estaba alta. Yo creo que esto se debe a dos razones. Por un lado, los alemanes sabían que esta era la última posibilidad real de detener la ofensiva soviética. Guderian ya se lo había dicho a Heinrich. El Oder, la línea del Oder, cuyo eje de defensa son justamente las alturas de Shiloh, es nuestra última posibilidad de detener a los soviéticos. Por otro lado, también hay que darle mérito a Gotthard Heinrich, quien, al igual que otros líderes importantes como Erwin Rommel o Patton, por dar algunos ejemplos, era un líder, un general que le gustaba dar indicaciones en el mismo frente. Visitaba muchas veces a las tropas en el frente en lugar de quedarse la mayor parte del tiempo en retaguardia en su cuartel general. Él había conversado con cada comandante de división, con muchos rangos inferiores que él consideraba claves, y había logrado levantar el optimismo y la moral de la tropa, a pesar de las difíciles circunstancias. Los contendores en esta batalla crucial fueron, por un lado, el primer frente bielorruso, al mando de Georgy Zhukov, y por el lado alemán, el 9º ejército, al mando de Theodor Busse y del coronel general Gotthard Heinrich. El 9º ejército alemán contaba con alrededor de 220.000 soldados, alrededor de 500 tanques, cerca de 2.600 cañones, y prácticamente no tenían apoyo aéreo porque la Luftwaffe, si bien tenía 3.000 unidades en todo el frente oriental en ese momento, prácticamente no contaba con combustibles. El primer frente bielorruso, en cambio, contaba con casi 800.000 soldados, más de 3.000 tanques y más de 22.000 cañones, además de un apoyo aéreo prácticamente ilimitado. A pesar de sus limitaciones, Gotthard Heinrich había diseñado un mecanismo de defensa muy ingenioso que tenía una profundidad aproximada de 40 kilómetros y que consistía principalmente en poblaciones fortificadas, extensos campos de minas, había inundado zonas estratégicas, especialmente la planicie que conectaba las alturas de Shiloh con el mismo río Oder, y se habían cavado muchísimas zanjas antitanque, las cuales mayormente tenían una profundidad de 3 metros y un ancho de 3 metros y medio. El eje de la línea defensiva alemana eran las alturas de Shiloh, no muy altas por cierto, solamente tenían un promedio de 30 metros de altitud, pero eso sí, tenían una pendiente muy pronunciada, lo cual complicaba el avance de los tanques soviéticos, incluso de los muy importantes T-34, el modelo más exitoso que tuvieron los soviéticos a lo largo de la guerra. La primera línea defensiva alemana contaba con 10 divisiones, las cuales hábilmente Gotthard Heinrich había replegado en la noche del 15 de abril, cuando tomó la decisión de que el ataque soviético era inminente. Esto lo hizo a efectos de evitar bajas por la barrera artillera soviética, la cual apenas terminó, permitió que estas 10 divisiones regresaran a la primera línea defensiva. Esta primera línea defensiva tenía una profundidad aproximada de 10 kilómetros. La segunda línea defensiva, que también tenía una profundidad aproximada de 10 kilómetros, consistía en posiciones autónomas conectadas entre ellas por un sistema muy sofisticado de trincheras, artillería colocada en puntos estratégicos y también bastantes puntos de apoyo y emplazamientos desde los cuales Gotthard Heinrich pensaba lanzar con sus escasas reservas contraataques a efectos de detener posibles avances soviéticos que hubiesen logrado la ruptura en la primera línea defensiva. Finalmente, el tercer anillo, la tercera defensa alemana, consistía en poblaciones fortificadas, que incluía una fortificación en las mismas alturas de Shiloh, que cortaba la autopista que conectaba Shiloh con Berlín. Recordemos que Berlín estaba solamente a 60 kilómetros al oeste de Shiloh, y esta tercera línea, como digo, consistía en poblaciones fortificadas que tenían el área de tiro entrecruzadas entre ellas, y acá Gotthard Heinrich mantenía en retaguardia a sus más importantes reservas de tanques y de cazatanques. Él sabía que por la escasez de unidades, la escasez de combustible y la escasez de munición, iba a tener que escoger hacia dónde lanzar los limitados contraataques que podría dirigir contra eventuales rupturas soviéticas, y por eso mantenía estas unidades móviles en retaguardia, pues no las quería desplegar hasta que estuviese seguro de dónde se realizaban las principales penetraciones soviéticas.
A continuación vamos a repasar los principales sucesos que ocurrieron el primer día de la batalla de las alturas de Silo. La ofensiva soviética se iniciaría exactamente a la 1 de la madrugada del día 16 de abril de 1945 con una misión aérea por parte de 330 bombarderos pesados soviéticos que machacaron las líneas alemanas. Alrededor de la 1:20 de la mañana, los mandos soviéticos terminaban de recibir las instrucciones finales previas al ataque terrestre. Y exactamente a las 3 de la mañana los soviéticos inician lo que sería la mayor barrera artillera de todo el conflicto en el frente oriental. Y si bien la artillería soviética machacó toda la línea defensiva alemana a lo largo del río Oder, se concentró el mayor esfuerzo en las alturas de Silo, principalmente en la planicie que unía las alturas de Silo, eje de la línea defensiva alemana, con el río Oder. Para que tengan una idea, solo en este primer día de la batalla los soviéticos dispararon 1.250.000 proyectiles de artillería. Luego, entre las 3:20 y las 3:30 de la mañana pasan dos cosas. Por el lado alemán, las 10 divisiones que Gotthard Heinrich se había retirado de la primera línea defensiva a la segunda línea, regresaron a sus posiciones originales. Esta maniobra Heinrich había salvado muchas bajas alemanas, había permitido que los alemanes no sufrieran tantas muertes como pudo haber ocurrido por el intenso bombardeo de la artillería soviética. Lo que sí hay que hacer notar, sin embargo, es que la artillería soviética prácticamente había destruido todas las fortificaciones y defensas alemanas, lo cual iba a complicar el accionar defensivo de las 10 divisiones alemanas colocadas en la primera línea defensiva. Lo otro que ocurrió también casi alrededor de las 3:30 de la mañana fue que Zhukov prendió 140 reflectores antiaéreos que se dirigieron hacia las posiciones alemanas. Zhukov confiaba mucho en que la combinación de su intenso ataque artillero combinado con estas luces que él pensaba iban a cegar a los defensores alemanes, él confiaba en que esta mezcla de los dos temas iba a desmoralizar a los alemanes, quienes finalmente no podrían resistir el embate ofensivo de su primer frente bielorruso. Sin embargo, lo que Zhukov no esperaba es que pasó exactamente lo contrario. Es decir, el bombardeo artillero soviético había generado tanto polvo, en la línea defensiva alemana, que los haces de luz de los reflectores no atravesaban el polvo y, es más, rebotaban, con lo cual, en lugar de cegar a los defensores alemanes, silueteaban en forma perfecta a las tropas móviles y a la infantería soviética que avanzaba, lo cual le permitía a los alemanes disparar con mayor precisión, algo que era sumamente valioso para ellos, dado lo escaso que estaban de municiones en general. Otra cosa que complicó bastante el avance de los soviéticos, causado también por su artillería, fue que se habían producido muchos cráteres por todos lados, y esto complicaba no solo el avance de la infantería, sino también el avance de los tanques y tropas móviles en general. Ahora, en la zona más al norte de la línea defensiva que ocupaba el 9º ejército de Theodor Buse, al principio reinó la confusión. La intensidad del ataque artillero más la magnitud del ataque soviético desconcertaron a los defensores alemanes, y parecía que en ese sector norte el frente alemán se iba a hundir prácticamente en forma inmediata. Theodor Buse reaccionó rápido, logró reorganizar sus tropas y logró en gran forma mantener la línea defensiva alemana sin ceder un solo metro en ese sector norte, pero utilizando la mayor parte de las escasas reservas que los alemanes tenían en ese sector. Un poco más hacia el sur, el 47 ejército soviético atacó con 5 divisiones de infantería en vanguardia, apoyado por un regimiento de carros de combate y 4 regimientos de artillería autopropulsada. Los alemanes se defendieron con fiereza en este sector y también acá lograron mantener la línea, pero a un costo altísimo. La curtida división 606 alemana fue prácticamente aniquilada. Acá los soviéticos sí lograron una pequeña ruptura, pero los alemanes la cerraron rápidamente con una feroz contraofensiva de una compañía de carros Hetzer y 2 compañías de carros cazatanques. Al sur del 47 ejército soviético, el tercer ejército de choque de la Unión Soviética iniciaba
su ofensiva, con una vanguardia de 4 divisiones de infantería apoyadas por 2 regimientos de carros de combate y 5 regimientos de artillería autopropulsada. Los combates en este sector fueron encarnizados, especialmente alrededor de la población fortificada de Lechtin. Al final del día, los soviéticos habían logrado avanzar 8 kilómetros, pero sin lograr la ruptura de la línea defensiva alemana. Los alemanes habían logrado mantener su posición, pero a un costo sumamente alto, pues en este sector habían sufrido casi el 40% de bajas de los efectivos que estaban ahí. Los soviéticos también habían sufrido muchas bajas. Hay que destacar el rol preponderante que jugó la aviación soviética en esta batalla. A lo largo del primer día solamente de la misma, 700 bombarderos pesados soviéticos machacaron las líneas alemanas. Se calcula que arrojaron 900 toneladas de bomba sobre los defensores alemanes en la línea del Oder. Quizás el mayor éxito del ataque aéreo fue la destrucción de un tren que transportaba provisiones, proyectiles y cañones a la línea del frente alemán. A la izquierda, o mejor dicho, al sur del ataque del tercer ejército de choque de la Unión Soviética, el quinto ejército de choque también inició su ofensiva con una vanguardia de 5 divisiones de infantería apoyadas por 6 regimientos de carros de combate y 2 regimientos de artillería autopropulsada. En este ataque los soviéticos tuvieron un éxito inicial sumamente importante, pero finalmente cerca de la localidad de Burgdorf, la 9ª división de paracaidistas alemanes logró detener este avance. Se calcula que destruyendo cerca de 30 tanques T-34. También hubieron combates feroces en torno, o cerca, mejor dicho, del ferrocarril, de la estación de ferrocarril de Wervik, y en este momento los alemanes recibieron un refuerzo sumamente importante, consistente en el tren blindado Berlín, que contaba con 5 vagones con cañones con las armas antitanque de 88 milímetros, una de las armas más efectivas que tuvieron los alemanes en la guerra, que originalmente eran armas antiaéreas, pero las habían convertido en esta ocasión como armas antitanque. Al final del día, la superioridad numérica soviética, la cantidad abrumadora de T-34 y la siempre formidable artillería soviética permitieron, sin embargo, que los soviéticos tomaran la clave posición de Wervik y lograron avanzar en este sector cerca de 10 kilómetros, pero sin lograr la ruptura del frente alemán. Más al sur atacaba el 8º ejército de la Guardia del general Chukov, el héroe de la defensa de Stalingrado, pero acá el 8º ejército de la Guardia, que este primer día la verdad que la pasó sumamente mal. Posiciones estratégicas de artillería alemana que habían pasado desapercibidas causaron estragos en las unidades soviéticas. Acá también hay que mencionar un rol sumamente importante que tuvieron 2 batallones de tanques alemanes. Por un lado el batallón Münchenberg, que contaba con 10 tanques Panther y 10 tanques Tiger. Se calcula que causaron alrededor de 50 tanques T-34 destruidos, y también hay que mencionar el rol de el 506 batallón Panzer, que se calcula que sacó de combate alrededor de 20 T-34. Sin embargo, los alemanes perdieron el momentum, no lograron aprovechar estos éxitos iniciales, pues por falta de munición y de combustible tuvieron que retirarse para repostar. Era en estos momentos cuando Gotthard Heinrichs pensaba y le decía a su Estado Mayor: si yo tuviese en este momento las unidades Panzer que fueron desplegadas para defender Praga, los soviéticos realmente la estarían pasando mal. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, los alemanes mantenían su posición en este primer día, y Zhukov, desesperado, puso en movimiento a todas sus tropas móviles, pero teniendo un efecto contrario al deseado, pues simplemente aumentó la congestión y la confusión en las tropas soviéticas que atacaban. Al final de este primer día de batalla, podemos considerar este día como un éxito defensivo alemán, pues habían evitado la ruptura de su línea defensiva, causando cuantiosas bajas en las tropas soviéticas, aunque también a un costo alto de bajas propias que no podían ser reemplazadas por sus escasas reservas.